Lunes Cívico con Nahum Valladares. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su Lunes Cívico. En el año de 1931, un grupo de señoritas que estudiaban magisterio en la Escuela Normal de Señoritas de Comayagüela prepararon un viaje, una excursión al sur del país y se agruparon en dos baronesas. Voy a explicarle lo que son baronesas porque en este momento, si yo les hablo de qué era baronesa, no le van a entender. Baronesa era un medio de transporte que se utilizó hace muchísimos años. Eran armados de madera sobre los chasis. Podemos decir que fueron los antecesores de los autobuses. Nada más que estas armazones no tenían ni vidrios en las ventanas, sino que eran al aire libre. Pues se fueron dos baronesas con las muchachas estudiantes de la Normal de Señoritas, 1931. La primera baronesa, a la altura de Sabana Grande, el conductor perdió el control de la misma y se fue en un abismo. De las 24 personas que ocupaban la baronesa, murieron 11 normalistas, las otras se salvaron, muchas de ellas quedaron con muchos problemas físicos. El motorista se salvó, perdió sus dos piernas, pero fue una tragedia inolvidable. 1933. No había ocurrido ninguna tragedia de tal envergadura en las carreteras hondureñas. Voy a contarles ahora la historia que nos va a ocupar el programa de hoy. En el año de 1965, presidía la Asociación Hondureña contra la Poliomielitis la señora Elba Aguiluz de Catocho. Ella estaba muy conectada con Costa Rica porque su hermano Marcial había pertenecido a la Legión del Caribe y había acompañado a don Pepe Figueres durante la Revolución, donde se fundó el Partido de Liberación Nacional. Marcial se quedó en Costa Rica, pero Elba vivía en Honduras y se casó en Honduras. Ella era la presidenta de la Asociación Hondureña contra la Poliomielitis. Había muchos problemas en la sala para atender en San Felipe a los niños afectados por la polio. Y decidió hacer un contacto con Mercedita Sagurcia Membreño, que era la directora del Teatro Nacional, que por la amistad que mantenía con Coralia de Romero, que era la directora del Ballet de Costa Rica, pudieran hacer una presentación a beneficio de la asociación. Lo programaron y decidieron que la presentación iba a ser el día 30 de junio. Coralia salió con sus balletistas desde San José de Costa Rica en un autobús con capacidad para 60 personas, venían 54 en ese autobús. Y pernoctaron en Nicaragua. El viaje era muy largo, tenían que hacer un descanso, una escala, y lo hicieron en Nicaragua. Y al día siguiente, el día 29 de junio, salieron para Tegucigalpa para la presentación el día 30. La parca traicionera estaba esperando a los ocupantes de aquel autobús a la altura de la curva del Carrizal, en la aldea de Las Marías, jurisdicción del Corpus en el departamento de Choluteca, en el conocido Cerro del Chinchayote. Venían las niñas, 4 varoncitos que venían también, madres de las niñas, Coralia y el doctor Romero López, que era su marido, el doctor Arturo Romero López, que era un eminente médico, un gran político en El Salvador, que salió al exilio a Costa Rica durante la dictadura de Maximiliano Hernández. Y ahí había sentado su residencia con Coralia. Y Coralia, que era una artista nata, fundó el Ballet de Costa Rica. Hace 50 años esa tragedia, 29 de junio. Resulta que el automóvil, el autobús, el motorista
perdió el control del mismo, tuvo una falla mecánica en la vuelta del Carrizal y cayó en una hondonada. Claro, la hondonada no era un abismo profundo, pero sí, para un autobús como esos, cargado, 54 personas, empezó a dar vueltas y fue a caer hasta el lugar donde había un labrantío, un maizal, y ahí quedó en el fondo. ¿Cuál fue el resultado de eso? 31 personas muertas, incluyendo al doctor Romero, a su esposa Coralia, algunas de las madres de las niñas, la mayoría niñas. Y ahí fue la tragedia que al filo de las 3 de la tarde aproximadamente fue cuando fracasó el autobús. La primera noticia la obtuvimos por una llamada telefónica que hizo el corresponsal del HRN en Choluteca, Juan Ramón Aguilera Zeta, que habló de una tragedia donde se estaba informando que había más de una veintena de muertos y que la mayoría eran niños. Inmediatamente él pedía auxilio porque la verdad es que la gente del hospital de Choluteca, como otros puestos de socorro que habían en la proximidad, eran insuficientes para atender no solo sacar los cadáveres de aquel amasijo, sino que también atender a las personas que habían quedado heridas. Una tragedia enorme. Eso fue el día 29 de junio del año de 1965. Precisamente hoy, hace 50 años. A mí me tocó ser partícipe de la mayoría de las transmisiones. Yo creo que la experiencia más triste que he tenido en mi vida de comunicador social, estar transmitiendo algo que exudaba dolor, que había tanta situación en la que no podía uno ver para un lado, para otro, si no eran lamentos, si no eran llantos. Había tanta cosa que lo confundía a uno. Una historia que dentro de la tragedia resultó hermosísima por la solidaridad de los pueblos hermanos, Costa Rica y Honduras. Hoy tengo de invitados aquí en el programa a 6 sobrevivientes de esa tragedia. Ellas eran niñas entre los 12, 9, 10, 11, 12 años en aquel entonces. Algunas de ellas perdieron a su madre porque venían acompañadas de sus madres. Otras madres vieron morir a sus hijas ahí, o sea que fue una tragedia algo increíble. Todavía a estas alturas inarreglable. Pero me acompaña también aquí en el estudio su excelencia, el señor embajador de Costa Rica. ¿Cómo está su excelencia? Muy bien, don Naúm. Agradecido por esta invitación tan cordial que nos ha suministrado. Estamos aquí gozosos de estar en este programa conmemorando 50 años de la tragedia de Choluteca, como se le ha conocido históricamente. El señor embajador, don Eugenio Trejos Benavides, es reciente embajador. ¿Hace cuánto presentó credenciales, señor embajador? El 28 de abril. El 28 de abril. Sí. Su antecesora, María de los Ángeles Gutiérrez, una persona muy queridísima aquí en Honduras, una buena amiga, y más adelante les voy a contar cómo fue que conocí a María de los Ángeles Gutiérrez. Sí. Nos acompaña aquí también la secretaria de la Asociación de Damas Costarricenses en Honduras. Ella vive aquí en Honduras, ella es Cinia Dimopoulos, ¿verdad? De Dimopoulos. Sí. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Mi más sincera bienvenida a las sobrevivientes de este ballet, al señor que nos acompaña en esta noche, y a ustedes muchas gracias por este espacio, muy amable por su colaboración. No, estamos a la orden. Vamos a pasar ahora el micrófono porque vamos a irlas, para que ustedes las vayan identificando. Ellas son sobrevivientes, o sea que ellas eran unas niñas cuando pasó el accidente en el Chinchayote. La primera que vamos a presentar es Araceli Arguedas. Buenas noches, Araceli. Buenas noches. Sobre todo muy agradecidos por este espacio que nos han brindado hoy. Nos sentimos sumamente halagadas
sumamente felices, ¿verdad?, de estar aquí, porque tenemos, por decirlo así, un sentimiento encontrado de mucho, mucho cariño que ustedes, los hondureños, nos han brindado, y los costarricenses aquí presentes también, y por otro lado, el dolor de haber perdido a nuestros amigos y el homenaje que le estamos haciendo póstumo a esta gente. Araceli, ¿y usted venía acompañada en el viaje? Bueno, por dicha no venía acompañada. Venía sola. Venía sola, así que por dicha no perdí a personas directas, solo a personas muy queridas, amigos muy queridos, pero familiares directos no. ¿Y usted fue de las primeritas en salir a la carretera? Tengo entendido que Cecilia Guerrero fue la primerita que salió, alcanzó la carretera para ir a pedir auxilio, pero usted acompañó a Cecilia al borde de la carretera. Pues no le puedo decir exactamente, porque uno entra en un estado de shock, sí, que uno no sabe. Claro. Lo que yo sí sé es que yo sí pude subir por mis propios medios arriba, ¿verdad? Sí. A la carretera. Claro, no era un abismo, era nada más una ladera, pero para eso era más que suficiente para las vueltas que dio el automóvil, para el fracaso que tuvo tanta gente en el interior. La siguiente sobreviviente es Greti Isabel Cordero Sánchez. ¿Qué tal, Greti? Muy buenas noches, muchas gracias por habernos invitado a su programa, don Naín. Damos a la orden, Greti. Gracias. De ahí seguimos en compañía de María Gabriela Acuña Sanabria. Sí, don Nahum. Estamos muy felices de estar aquí, hemos sido muy acogidos por todos. Y solidarios como siempre ustedes en aquel momento y ahora, y lo más importante es que esta vez hemos venido renovados, transformados, porque así es Dios con uno, Él trabaja con nosotros y hemos podido restaurarnos de una manera impresionante. Celebramos no solamente el hecho de tener vida, porque la vida es un regalo, sino de poder relatar los hechos como usted nos ve, con nostalgia, pero no con dolor. Y Zulay, también quiero decirles que perdió a su madre, o sea que Zulay venía en el autobús acompañada de su madre y la perdió. Usted murió en brazos, ¿verdad? Su madre murió abrazándola a usted, ¿verdad, Zulay? No. A Gabriela. A Gabriela fue, ¿verdad? Sí. Bueno, mi mamá, yo era muy, muy delgada. Ajá. En esa época. Mi mamá me metió entre el pecho y me abrazó. Ajá. Y entonces ella prácticamente no se sostuvo. Sí. Seguramente retumbó por todo el bus. Pero ahí murió su mamá, ¿verdad? Sí, no murió instantáneamente. Ajá. Cuando ya el bus se detuvo, yo nunca perdí el conocimiento porque ella me había cubierto totalmente, yo no tuve ni un rasguño. Entonces, una vez que ya el bus paró, había una neblina, ¿verdad?, de polvo y un silencio. Inmediatamente empezaron los lloros, las quejas, y yo busqué a mamá. Había un asiento que venía de encima, estaba aquí atrás, y yo le pregunté que si podía salir a buscar ayuda porque ella estaba suelta. Evidentemente no se sostuvo de nada, pero me dijo 2 veces no puedo, ya estaba como agonizando. Claro. Después yo salí del bus, di la vuelta, hice un reconocimiento, ahí me di cuenta quién había fallecido, quién no, y cuando regresé otra vez ya había muerto, estaba afuera. Sí. Pero sí, ella prácticamente dio su vida por mí, claro, para ayudarme. Claro. Vea, no solo Jesús, sino que mi mamá también. Sí. Zulay, ¿y usted, Zulay? Sí. Muy buenas noches y muy agradecida con todos, con todo el pueblo hondureño, por todas las atenciones, no solo ahora, sino todo lo que recibimos hace 50 años. ¿Y usted venía sola, Zulay? Yo venía con mi mamá y mi mamá murió. ¿Ahí en el accidente? Sí. ¿O ya en el hospital? Yo no recuerdo absolutamente nada. Bien. Para mí todo lo que cuentan es como nuevo, claro, porque yo no recuerdo nada. Claro. Bueno, vamos a seguir después de esta pausa, porque después vamos a presentar a don Alex Lamic, que es hermano de uno de los fallecidos. Eran 4 muchachos que venían acompañando al ballet para la representación que iba a haber aquí en el Teatro Manuel Bonilla. Él viene en nombre de la familia Lamic para participar en esta conmemoración, en estos 50 años de la tragedia del Chinchayote. Ya retorno con ustedes. Vamos a platicar aquí un poco con Alex Lamic.
Alex, hermano de uno de los 4 jovencitos que venían en el grupo del ballet de Coralia Romero. Era hermano de Mario Lamic, que falleció ahí en el accidente. ¿Cuántos años tenía usted, Alex, en ese momento? 11 años. 11 años. ¿Y usted recibió la noticia allá sí, de la tragedia sin saber que su hermano había muerto? No, lo que yo recuerdo es más bien al otro día. Yo despierto en la mañana en mi casa y noto que hay muchísima gente en mi casa. Y pregunto, ¿qué sucede? Y entonces me dice, hubo un accidente de su hermano en Choluteca, no sabemos qué pasó, si está vivo, si está muerto. Mi padre ya había viajado hacia Honduras, ¿verdad? Y la familia estaba ahí, habían llegado muchísimos amigos a preguntar, a ver, era un acontecimiento o un suceso que no estamos acostumbrados y era muy duro en ese momento, ¿verdad? Y ahí comienza todo el drama de saber, porque en un momento decían que estaba vivo, en otro momento decían que estaba muerto, y era toda esa confusión que había en ese tiempo, ¿no? Era una confusión enorme, bueno, para todos. Imagínense que hace 50 años los medios de comunicación no estaban tan desarrollados como ahora, había mucho problema en la comunicación, las noticias nos estaban llegando de poco a poco desde el sur del país vía teléfono, y no había además datos precisos y concisos de qué era lo que había pasado. Poco a poco, a medida que fue entrando la noche, que ya se estaban reportando desde el hospital los heridos y que ya se estaban llegando a Choluteca algunos camiones del ejército que iban con los féretros a recoger a las personas fallecidas. Todavía hasta el día siguiente, al 30 de junio, fue que nos fuimos dando cuenta de la magnitud del accidente. O sea que ahí sí ya teníamos las cifras de 31 personas muertas, la mayoría las niñas. Esta situación produjo una serie de momentos difíciles. Yo recuerdo que en el momento de la despedida que se dio en el aeropuerto de Toncontín, ya cuando habían sido velados los cadáveres en el foyer del Teatro Nacional, cuando prácticamente ya se tenían los datos precisos, cuando llegamos al foyer del Teatro Nacional en horas de la tarde del día 30, estaba el presidente de la República, el general López Arellano, acompañado de su esposa, doña Gloria, de su canciller, el doctor Tiburcio Carías, de su ministro de Educación, el doctor Napoleón Alcerro, y algunos otros ministros, y se encontraban ahí en el foyer con aquella cantidad de féretros que habían sido colocados en el piso porque no había otra manera, ¿no? Habían sido cargados por muchachos del Instituto Central de Varones que los habían llevado, y el pueblo ya estaba prácticamente en la plaza, en el Parque Herrera, esperando noticias qué era lo que estaba pasando. El presidente llegó, estuvo un rato ahí, yo me acerqué y me dijo, este 30 de junio para mí va a ser inolvidable, me dice. ¿Qué recuerdo el que voy a tener de él? ¿Qué pasó? Le digo. Hoy estoy cumpliendo 44 años, me dijo. O sea que él cumplía años el 30 de junio y estaba cumpliendo 44 años, y él estaba precisamente que no iba a tener ninguna celebración porque había un duelo, era un duelo nacional el que había en Honduras. Se sentía, había un ambiente de dolor en todo el pueblo hondureño. Pues yo estuve ahí con él un rato, y al día siguiente fue el traslado de los cadáveres a San José. Ese fue otro momento dramático y tenso y todo, y ahí tuve una de las situaciones más increíbles en mi vida de comunicador social. A mí me tocó describir por encargo del coronel Enrique Sotocano, que era el comandante de la base de la Fuerza Aérea, toda la ceremonia de despedida de los cadáveres. Y me acerqué a un féretro que estaba medio descubierto. Los demás tenían ya su tapadera y todo, pero este no. Y lo primero que vi fue una niña, pero preciosa, que era una criatura que parecía un angelito. Tenía una gran herida en la parte de la frente, era pelo castaño, y murió con una sonrisa en sus labios. No había un rictus de dolor en ella, sino que era una sonrisa. Y empecé a describirla.
yo estaba transmitiendo para la Monumental de Costa Rica. Y mi contacto era el periodista Ramón Gutiérrez Vargas, que era de la plana de Monumental, y con Mario Alberto Patiño, que era de Teletica en Canal 7. Y con ellos estaba intercambiando la transmisión. Y entonces yo hice la narración cuando en eso llegaron dos de los miembros efectivos de la Fuerza Aérea a colocarle la tapadera al féretro. Y entonces yo miré que encima de la tapadera había un nombre que decía Saborío. Y entonces cuando vi el nombre Saborío dije, este es un apellido de esta niña. Y entonces cuando iban a poner la tapadera, con voz entrecortada por la narrativa, solo me tocó decirle, adiós Angelito Saborío. Resulta que su padre estaba escuchando la transmisión en San José de Costa Rica a través de Monumental y él no sabía qué había pasado con su hija. Y claro, en ese momento de la confusión yo dije el nombre por lo que estaba allí, que lo habían colocado también en Choluteca, pero lo colocaron también allá porque no sabían. Sabían los apellidos, pero no sabían dónde estaban ni quiénes eran. Nadie podía identificar a una persona con la otra. Yo escribí un artículo en La Tribuna sobre esa tragedia y de suerte que Zulay lo leyó por el internet y Zulay me mandó una aclaración. Hilda Saborío no murió. Pero fíjense lo que son las cosas. 20 años después, en 1985, yo era secretario del Club Rotario de Tegucigalpa y fui a una conferencia rotaria en San José. Y cuando estábamos en el baile del gobernador, empezaron a mencionar los nombres de las personas que integraban las delegaciones y por Honduras me mencionaron como secretario del Club Rotario de Tegucigalpa. Nahum Valladares, secretario. Y alguien se paró de una mesa que estaba hacia el fondo y se vino un señor de poco pelo y llegó y me dice, ¿quién es Nahum Valladares? Yo le digo. Y se va y me da un abrazo, pero un abrazo de esos abrazos conmovedores, ¿verdad? Y me dice, Nahum, yo soy Óscar Saborío, el papá del Angelito Saborío. Pero no pudimos seguir platicando porque la música que había en eso era tan bullicioso aquello, tan estridente que no le prestaba atención. Me dice, vamos a hablar después. Pero yo todavía a estas alturas, hasta que Zulay escribió de que Hilda vivía. Me hubiera gustado que Hilda hoy estuviera aquí con nosotros, porque en realidad fue mi referente de todos los angelitos que subieron al cielo en el Chinchayote. Y de ustedes también, angelitos que Dios les premió con la vida y les dio más vida y aquí las tenemos hoy con ustedes, ¿verdad? Yo no sé si Zulay puede decir algo sobre ese relato de lo que pasó con Hilda. Y qué lástima que Hilda no está con nosotros. Yo leí lo que usted había escrito, entonces yo le puse, Hilda Saborío está viva y siempre nos reunimos con ella. Sí. Me la saludan. Con gusto. Le vamos a mandar una grabación de este programa para que Hilda y Óscar sepan que siempre los tenemos presentes, que siempre están en nuestro pensamiento. Al retorno de esta pausa vamos a platicar con su excelencia el embajador de Costa Rica, porque hoy fueron a una ceremonia muy especial en el Chinchayote, que en realidad lamento no haberles acompañado. Me hubiera gustado haber estado con ustedes allí en el Chinchayote, pero para que nos cuente también lo que hicieron, la siembra de los 31 arbolitos. Esto lo vamos a platicar con el embajador. Ya retorno con ustedes. Con su excelencia, el señor embajador de Costa Rica, don Eugenio Trejos Benavides, vamos a platicar del acto que hubo hoy en la mañana en la Vuelta del Carrizal, en la aldea de las Marías, jurisdicción del Corpus en Choluteca, en el Cerro del Chinchayote. Esta era la primera vez que llegaba ahí, ¿verdad, embajador? Sí, señor. Esta es la primera vez que tenía la oportunidad de conocer a las personas sobrevivientes y le doy gracias a Dios que tuve esa valiosa oportunidad y de escuchar ahora de primera mano y de su voz también la narración de los hechos y de escuchar anécdotas que de lo que uno lee en los periódicos no hay tanto nivel de detalle y no le permite a uno reconstruir todo lo acontecido ni el drama humano que se vivió en ese momento. Por eso para nosotros como
Embajada de Costa Rica, nos resulta sumamente grato, en coordinación con la Asociación de Damas Costarricenses, organizar la conmemoración de este evento. El año pasado, y le agradecemos enormemente, y aprovecho la oportunidad para ello, al excelentísimo señor presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, quien coordinó para poder restaurar el monumento que el pueblo hondureño le había erigido a todas las personas víctimas de ese fatal accidente. De igual manera al alcalde también, que colaboraron mucho en todo lo que fue este proceso, y hoy a la Asociación de Damas Costarricenses, que fueron las que tuvieron en sus manos la organización de este magno evento. Haber logrado reunir a estas 4 damas en este evento y traer también aquí a la familia del joven fallecido, su apellido es Lamic, que es un apellido poco común incluso en Costa Rica, ¿sí? Nos conmovió muchísimo, y hoy escucharlas a ellas, la narración del fallecimiento, una de su madre, cómo ofrendó la vida por su hija, de las otras personas, pues le duele a uno. Y escuchar la narración que usted hacía del féretro de la niña, de la sonrisa, del angelito de la sonrisa, sí, divina, le agregaría yo. Sí, lo conmueve muchísimo. Sí, sobre eso quería hablar, porque tal vez Greti dice que tiene una foto de la niña que pudo haber, sí, ella es. Ella sí. Ella sí. Ella que fue la que tenía como saborío. Se la voy a poner, tal vez la pueden ver, porque fue la niña que yo despedí en el aeropuerto de Toncontín, en la terminal. Ella, ahí está. Ella es la niña de aquí. La sigue. Y el que sigue es Mario Lamic, el hermano de Alex. Ella, esa risa nada más, que con su boquita más, ya, sí, pero blanquita, con su pelito así, a raíz de donde tiene el pelo, ahí tenía su gran herida, una herida que no estaba suturada, nada más se la limpiaron, y era blanquita, claro, la palidez de la muerte y su tez blanca, sí, le daban como que si fuera una niña de porcelana, ¿verdad? Era una belleza la niña, y me conmovió tanto verla así con su sudario, que era una sábana que le colocaron en Choluteca, y la vi tan linda la niña, que lo único que pude decir fue adiós, Angelito Saborío, que fue lo que me acercó mucho a su padre, Oscar Saborío. Greti, pero Hilda vino después del accidente a Honduras. Al año exacto, ella le pidió al papá, a Oscar, que quería venir, sí, a don Oscar, que quería venir a ver el lugar del accidente. Hilda no recordaba nada, no recuerda nada. En la actualidad no recuerda nada. ¿Y usted recuerda bastante de eso? Bastante. Sí. Sí. Y me imagino que las demás, usted sí va a recordar, ¿verdad? Bastante, porque estaba con su mamá. Bueno, yo recuerdo porque yo no perdí el conocimiento. Greti recuerda, pero estaba quebrada. Yo pude recorrer alrededor del bus y pude ver absolutamente todo. Vi una compañera decapitada, vi un compañero con los ojos saltados, vi cosas extraordinariamente desagradables y dolorosas para nosotros. Claro que uno como niño tiene un recuento de todo eso, y nosotras todas lo bloqueamos por muchos años. Lo que hicimos fue contarlo a los más cercanos, y en esa época no había un psicólogo para superarlo ni para elaborarlo. Entonces, de verdad que yo por eso digo que Dios fue grande en nuestra vida, que nos fue llevando hasta este momento en que todavía hoy hubo espacios donde pudimos sanar áreas. Todas sanamos áreas, todos los que estábamos ahí, inclusive los mismos hondureños, los que habían percibido, usted mismo, don Nahum, que ya ve, encontró el angelito que usted sabe ya que se llama Anabel Umaña, ya puede decir adiós
Angelito, adiós Angelito Alfaro, ya tiene hasta nombre ese Angelito. Sí, sí, bueno, entonces, claro, en aquel momento para mí era el Angelito Saborío. Por eso. Por la confusión que había en la rotulación del féretro. Pero le estaba diciendo adiós a un angelito costarricense. Que quería traer alegría a Honduras, y lo que nos trajeron en ese momento fue dolor a Honduras por la tragedia del Chinchayote. Zulay, ¿y usted recuerda bastante algo del accidente? Yo Muy no poco. recuerdo absolutamente nada. Yo lo único, yo no sé si... Pero no recibió ningún golpe. No, sí, yo sí. tengo fractura en la clavícula, fractura en las costillas, la órbita frontal, la nariz, el brazo, y me dio pulmonía estando aquí. Porque después llegó doña Mercedita Sagurcia, llegó a Costa Rica con el grupo del Ballet de Honduras. Sí. Entonces me llevaron porque doña Mercedita había sido profesora mía en el kinder, primero, segundo, hasta cuarto grado. Entonces me llevaron a mí y se me acercó la mamá de una de las chiquitas, ¿verdad? Y me dijo, viera qué noche pasamos nosotros con usted, porque la temperatura era altísima y no había hielo. Y nosotros buscábamos y buscábamos hielo para ponerle a usted. Pero de ahí yo no me acuerdo nada. Y yo me acuerdo, tengo como de haber oído a Gabriela, me imagino que yo estaba en una cama, y yo la oí a Gabriela hablando, y yo le pregunté, Gaby, ¿qué pasó? Y me dijo, un accidente, pero estamos bien gracias a María Auxiliadora. Y de ahí no me acuerdo absolutamente de nada. Ni si cuando subieron al avión o cuando me tuvieron en el hospital, nada. Sí. Ahora, porque yo recuerdo que cuando subieron los féretros al cuatrimotor de la Fuerza Aérea, en el cual se condujeron a San José, habían algunas personas heridas que iban ahí. Ustedes se fueron en ese avión porque otras se quedaron en Choluteca y se fueron hasta días posteriores, porque estaban muy mal. Incluso personas adultas que se quedaron, me imagino que eran madres de algunas de las niñas que murieron en el accidente, pero que tuvieron que quedarse en Choluteca, después fueron trasladadas a Tegucigalpa, pero de ahí yo no me di cuenta, pero sí vi que además de los féretros iban subiendo en camilla algunas de las niñas, me imagino que algunas de ustedes, así, ¿verdad? Sí, en ese avión de la Fuerza Aérea que llegó a San José. Bueno, ya vamos a retornar, vamos a hacer una pausa. Se fijan qué rápido se nos fue el programa, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, pero estamos rememorando algo de hace 50 años que, si bien es cierto, lo estamos viviendo así con recuerdos muy tristes, pero con la alegría de vida que tienen ellas ahora. Y además, la marcada solidaridad entre nuestras dos naciones, entre Costa Rica y Honduras. Ya retorno con ustedes. Aquí tengo en este celular una foto del jovencito Mario Lamic, que era uno de los 4 muchachos bailarines que venían con el ballet de Coralia Romero. Los 4 murieron. Pues esta es la foto de Mario. ¿Cuántos años tenía Mario? Mario tenía 17 años. 17 años. ¿Era el mayor de los varoncitos que venían en el...? Todos eran de la misma edad. Y eran amigos. Todos sí. Les gustaba bailar y venían a bailar música folclórica. Música folclórica, pero no solo de Costa Rica, ¿verdad? No. Bailaban también otras danzas, ¿verdad? Salvadoreña, hondureña, o sea, de Centroamérica. Sí. Ellos venían acompañándolas a las niñas del ballet de Coralia Romero. En realidad, en esta tragedia, pues, conocimos muchas cosas y otras que estamos a la distancia de 50 años reconociendo. Usted me hablaba, por ejemplo, de esa solidaridad humana que se manifestó en todo momento, porque el pueblo capitalino, después de la noticia, se desbordó. Se fue al Teatro Nacional a esperar a las niñas como si fueran niñas hondureñas las que habían muerto. Los jovencitos que cargaban los féretros, la gente que quería entrar al foyer del Teatro Nacional, la manifestación que hubo de gente que acompañó hasta el aeropuerto, hasta llegar al aeropuerto, la gente que estaba apostada en todo el edificio del aeropuerto para hacer la despedida, fue algo increíble, fue
una asociación de dolor. Pero usted me decía algo que era una esencia precisamente de eso que se demostró en ese momento. Sí, así es. La solidaridad del pueblo, como dice usted, se desbordó. Fue algo impresionante. Se estaba necesitando urgentemente que hubiesen medicamentos. Los medicamentos venían de Costa Rica. Algunos médicos también tenían que venirse para acompañar a sus colegas, a sus excelentes colegas también. Pero había un gran problema. Urgían los medicamentos y urgía todo lo que era esto, pero el problema era que el aeropuerto no tenía iluminación para la noche. Entonces se convocó al pueblo hondureño, y este pueblo hondureño respondió de una manera increíble. ¿Usted sabe cómo iluminaron en la pista, el contorno de la pista? Sí, imagínese automóviles. Llamaron a toda la gente que tenía automóviles, y más de uno, más bien creo que hasta sobraron automóviles, porque a un lado y al otro de la pista se fueron colocando todos y cada uno de los camiones, de los carros, perdón, y así fue posible que esto llegara a tiempo. Fue un avión de LAXA, un DC-3 que llegó como a las 9 de la noche, llegó a Tegucigalpa con algunos médicos y con un cargamento de medicinas que se requerían en el Hospital del Sur para atender a la gente que se había quedado allá, a los sobrevivientes. Habían adultos y habían niños que se habían quedado. Porque ¿cuántos viajaron de ustedes en el avión de la Fuerza Aérea? Creo que eran como 8 más o menos los que iban. Viajé. Usted iba viajando en eso, ¿verdad? Sí, porque había paracaídas aquí arriba, y eran 2 asientos laterales, un avión mediano, y fue como sorpresivo. Nosotros nunca nos habíamos montado un avión así, pero nos trasladaron hasta Tegucigalpa. Ahí estaba el resto de nuestros padres o parientes esperándonos, y ahí ya estaban los féretros, y después ya empezaron los aviones a venir a Costa Rica. Y yo recuerdo eso que usted dice, de la solemnidad de ese edificio abarrotado de gente. Totalmente. En el máximo silencio, no se oía ni una mosca, nada, se oía, callados, expresando respeto y dolor. Bueno, y dolor. Estaban dolidos, así es. Se oían sollozos. Así es. Por todos lados, ¿verdad? O sea que era un sentimiento profundo de dolor. Ya retorno con ustedes en este programa dedicado a los 50 años de la tragedia del Chinchayote. Bueno, tengo que darles una triste noticia. Que ya se acabó el programa. Y tantas cosas lindas que podíamos haber platicado esta noche. Pero me gustaría 30 segundos suyos, embajador, y después vamos a entrar con ellas para que se despidan. Bien, sí. Nosotros le agradecemos profundamente al pueblo hondureño todas sus muestras de solidaridad, toda su amistad incondicional. Se ha fraguado un lazo indeleble con nuestro pueblo. Tenemos el monumento denominado Ballet de los Ticos. Y hoy se plantaron, por sugerencia del cónsul general de Costa Rica, don Mario Charpentier, 31 árboles en honor y honra del recuerdo de cada una de las víctimas de esa tragedia. Nosotros esperamos también abonarlos con vivir, y que el pueblo hondureño también nos ayuden cada vez que pasen por allí, y si llevan agua, poder darle agua a uno de esos, agua de la solidaridad. El agua de la solidaridad. Y nos compromete como pueblo costarricense también a ser solidario con el pueblo hondureño, y lo haremos en todas las actividades que tengamos en el campo de la educación, de la ciencia, el arte, la cultura. Muchas gracias, embajador. Una de ustedes quiere despedirse, creo que es María Gabriela, ¿verdad? Sí, muchas gracias, don Nahum, a usted por este espacio, al pueblo hondureño por escucharnos durante esta noche. Queremos darle las gracias porque somos felices de tener hermanos catrachos, así, estos ticos tenemos hermanos catrachos. Y yo quiero también darle las gracias a través de este medio a una persona muy bella que no hemos nombrado, que es el señor don Óscar Alfaro, el dueño de Transnica, y el señor
Baldig y su asistente que tanto nos ayudaron. Ellos nos ofrecieron los tiquetes, don Nahum, nos los obsequiaron para venir aquí. Bueno. Nos trataron como reinas, nos dieron desayuno, almuerzo, aguas, galletas, todo el camino, una atención. Fue muy hermoso sentir, bueno, no somos merecedoras de tanto, de verdad. Ustedes son merecedoras ustedes de todo. Nos han hecho muy felices a todas. Entonces esperamos compartir esto por mucho tiempo. Yo quiero que me saluden a María de los Ángeles Gutiérrez, porque María de los Ángeles es hija de Ramón Gutiérrez Vargas, que era el periodista de Cadena Monumental con el cual me comunicaba. Les contaba a ustedes que con Mario Alberto Patiño, que era animador de Teletica, él en agradecimiento se vino a desarrollar una teletón, la hicimos juntos aquí en Tegucigalpa, para recaudar fondos para la Sociedad Amigos de los Niños, las aldeas SOS, y se recaudaron fondos, y Mario Alberto estaba casado, pero no podía tener niños, su señora, y entonces le pidió a Sor María Rosa si se podía llevar una niña en adopción. Se le hicieron todos los trámites. Me acuerdo que el ministro de Gobernación era Virgilio Urmeneta y nos ayudó rápidamente, se hicieron los trámites de adopción. Se llevó una niña hondureña a la cual le puso Rosa Suyapa. Rosa por Sor María Rosa y Suyapa por la Virgen de Suyapa. Se la llevó. Patiño murió como 3 o 4 años después de haber venido a Honduras, de haber estado aquí, y una persona increíble, de un alto sentido humano, era una figura estelar en la televisión, pero también era una persona de mucho cariño, y tiene también un nexo de una niña hondureña que se la llevó. Bueno, pues les deseo suerte, aquí estamos a sus órdenes, recordando estos 50 años. Me saludan a Hilda Saborío y a la jovencita Cecilia Guerrero. Mis cariños para todos ustedes, entrañable, fraterno, y qué suerte tener a ustedes como angelitos ahora aquí. Amigos televidentes, muchísimas gracias por haberme acompañado en este recuerdo de los 50 años de la tragedia del Chinchayote. Les invito para que el próximo lunes, a la misma hora, siempre por la Televisión Educativa Nacional, estén de nuevo con nosotros. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches.